Apple nos sorprendió esta tarde anunciando que este próximo 30 de octubre estará celebrando su más reciente evento, el cual estará trayendo algo bastante rápido pero que a la misma vez dará un poco de miedo, y en este video te estaré explicando todo lo que esperamos ver. Así que comencemos. Apple anunció este evento enviando una invitación como suele hacer, y ya tenemos la página directamente en la página de Apple y podemos ver cómo la compañía tiene un logo que se anima como hemos visto anteriormente, pero ahora este se anima como si fuese el logo de Finder, la aplicación que te ayuda a manejar tus archivos en tu computadora de Apple. Así que es bastante confirmado que en este evento se estará enfocando en lanzamiento de próximas computadoras de la empresa, así que desafortunadamente, como hemos visto anteriormente en otros rumores, no estaremos viendo nuevas iPad en este evento. Ahora bien, ahora que sabemos que prácticamente nos estaremos enfocando solamente en las computadoras de Apple, ¿qué exactamente estaremos viendo? Bueno, según los rumores, antes de que se anunciara este evento, nos decían que estaríamos viendo una nueva actualización para la computadora de escritorio todo en uno, la iMac de 24 pulgadas. Esta computadora prácticamente no recibe una actualización desde el 2021 porque se quedó en el chip M1, a pesar de que ya lanzó el M2, y estamos prácticamente garantizados que estaremos viendo el procesador M3. Yo digo que estaremos viendo este procesador M3 ya que el nombre de este evento está relacionado como algo bastante rápido, algo que es tan rápido que da hasta miedo, así que yo creo que en este evento la compañía estará anunciando el procesador M3 y algunos equipos que estarán teniendo entonces acceso a este nuevo procesador. Es posible entonces que la compañía actualice la iMac con este procesador M3 y brinque prácticamente la generación de M2, pero a pesar de que estaremos viendo esta llegada supuestamente de este procesador M3, al parecer no estaremos viendo otros cambios con respecto a esta computadora, pero quizás yo creo que Apple nos tendrá algunas sorpresas luego de prácticamente 2 años sin darle ningún cambio a esta computadora de escritorio. Bueno, ya les mencioné lo que estaremos viendo con respecto a la nueva iMac, pero también es posible que veamos una actualización para la MacBook Air con el procesador M3. Esta computadora recibió una actualización con el modelo de 15 pulgadas, pero no fue hasta el 2022 que vimos la llegada del procesador M2 a esta computadora, así que no sería algo tan alocado que veamos entonces la llegada del procesador M3 a la MacBook Air este año, para que entonces esta computadora también esté actualizada, a pesar de que en realidad ya vimos una actualización este año con el modelo de 15 pulgadas. Bueno, ya hablamos de la MacBook Air y de la iMac, pero como Apple está hablando de que estaremos viendo algo bastante rápido, pues no sería tan alocado que también veamos la llegada de las MacBook Pro con los procesadores M3 Pro y M3 Max. Según el filtrador Mark Gurman, este asegura que es un poco extraño que Apple actualice estas computadoras tan rápido, porque como mencionamos anteriormente, no fue hasta a principios de este año que vimos la llegada del M2 Pro y el M2 Max, así que es un poco extraño que veamos una actualización tan temprana en el año con estas computadoras MacBook Pro, pero como él dice, es posible que veamos entonces este nuevo procesador más rápido, la versión Pro del M3 también en este evento, aunque como menciono yo, a mí me parece un poco extraño que realmente veamos unas actualizaciones tan rápidas de parte de Apple, pero quizás la compañía quiera adelantarse a la competencia y venir con toda su fuerza para terminar el año muy bien. Cabe la pena mencionar que durante los pasados meses hemos escuchado de que las ventas de las computadoras de Apple no han estado tan buenas, y es porque realmente no hemos visto un cambio tan drástico con respecto a cómo se ven y los procesadores, así que quizás Apple quiere impulsar las ventas de esta temporada navideña lanzando todo este repertorio de computadoras. Como pudiste ver anteriormente, todos los rumores nos dicen que estaremos viendo nuevas computadoras en este evento, pero ¿qué estará pasando entonces con las iPad? No estaremos viendo nada este año. Bueno, como vemos en la imagen que Apple ha compartido, realmente yo creo que este evento se estará enfocando en las computadoras de Apple, y los rumores también nos dicen o nos decían anteriormente de que no estaremos viendo más ningún otro producto de parte de Apple este año, tanto las computadoras como las iPad. Obviamente aquí este reconocido filtrador pues se equivocó, porque estaremos viendo nuevas computadoras este año, pero al parecer entonces
entonces no estaremos viendo nuevas tabletas de la compañía antes de que se acabe el 2023. Los más recientes rumores aseguran que estaremos viendo nuevas tabletas de Apple para el mes de marzo, así que tendremos que esperar un poco de más tiempo. Debemos recordar que no fue hasta el año pasado, en el mes de noviembre, que vimos la llegada de nuevas tabletas de la compañía, la nueva iPad Pro y la nueva iPad de 10ª generación, así que realmente en el mes de noviembre es que se cumpliría un año, así que quizás Apple quiere esperar un poco de más tiempo para entonces lanzar nuevas tabletas para poder, ¿verdad?, motivar a las personas a que compren estos dispositivos. Ahora bien, ¿qué esperamos ver con respecto a las nuevas tabletas de parte de Apple? Bueno, estaremos viendo actualizaciones en toda la línea de las tabletas, ya que estaremos viendo una iPad Air con el procesador M2. Es posible que llegue con el M3 ahora de que es posible que Apple lo presente en su evento del 30 de octubre. También estaremos viendo una iPad mini con un mejorado procesador. Ojalá que también la compañía mejore la pantalla, porque ese era el punto más débil en mi opinión de esta tableta. Y entonces una versión, la básica, la iPad de 11 generación, que entonces llegue con una mejoría bastante leve con respecto a su procesador. Pero entonces este rumor nos dice que no estaremos viendo nada con respecto a la iPad Pro. Es posible que la compañía también lo presente en este supuesto evento de marzo del 2024, pero debemos recordar, como hemos hablado aquí ya en el canal, Apple se prepara para un rediseño bastante notable y drástico para la iPad Pro. Supuestamente estaremos viendo un cambio tan drástico como vimos en el 2018 con esa iPad que realmente cambió el mercado de las tabletas. Es posible que veamos grandes cambios con respecto quizás a la pantalla, que veamos finalmente la llegada de pantallas OLED. Supuestamente también estaremos viendo cambios para el Magic Keyboard para que pueda funcionar más como una computadora portátil tradicional, pero una vez más en el reporte que tenemos no tenemos información que nos garantice que estaremos viendo la iPad Pro en marzo, pero si la compañía estará actualizando prácticamente toda su línea de tabletas, pues sería un poco extraño que no veamos entonces también en este evento la nueva y tan esperada iPad Pro. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este resumen de lo que estaremos viendo no tan solo en este evento de Apple del 30 de octubre, sino también lo que estaremos viendo en un posible evento en marzo con estas nuevas tabletas de la compañía. Este evento de Apple del próximo 30 de octubre es un poco tarde con respecto a lo que esperamos ver usualmente de parte de Apple. Te estaré dejando aquí las horas en diferentes países para que estés al tanto y no te pierdas ese evento. Ya veremos si aquí en el canal podremos hacer una transmisión en vivo para compartir con ustedes todo lo que se anuncie en este evento. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre la llegada de nuevas computadoras de Apple? ¿Las estabas esperando o eres del grupo que quería ver nuevas tabletas de la compañía? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.